Hola a todos, bienvenidos a Criptonoticias en Análisis. Mi nombre es Iván Gómez Y yo, Héctor Cárdenas. y bueno, aquí vamos con las noticias más interesantes de esta semana. Libra cambia de rumbo y ahora emitirá canasta de stablecoins. Después de la presión infinita que metieron los distintos gobiernos del mundo a Calibra, que es la asociación que estaba impulsando la stablecoin de Facebook, Libra. Finalmente, el pasado jueves 16 de abril, esta asociación, la Asociación Libra, reveló un nuevo white paper en el que, entre otros cambios, siendo este el más relevante, desistió de emitir su propia stablecoin o moneda anclada a otras monedas nacionales para más bien emitir una canasta de stablecoins individuales, cada una anclada a monedas nacionales de distintos países, es decir, a fiat de distintos países. Eso le resuelve un problema, porque la verdad es que antes ellos tenían el problema con la canasta de al no estar anclado a nada globalmente, iban a tener un activo libremente cotizado. Es decir, como Bitcoin, el mercado iba a tener que ponerle precio. Pero ahora como es una canasta de cosas que tienen precio a juro, como son las monedas fiat, la canasta en sí va a tener un precio que siga la economía fiat y no va a ser un activo en sí mismo. Les resuelve un problema regulatorio en materia de la presión que están recibiendo por parte de los gobiernos. Pero si nos ponemos un poco visionarios tratamos de entender a Facebook como el mayor país con la mayor población que existe actualmente en el mundo digital, tener su propia moneda le iba a dar un gran poder mayor al que ya tiene en el mundo, que era lo que estaba tratando de evitar las economías mundiales. En cambio ahora Libra se convierte en simplemente un procesador de pago que va a servir como corredor, sobre todo para el lanzamiento de monedas digitales de bancos centrales. Es decir, ahora va a facilitar mucho más el proceso de digitalización del fiat, que ya de por sí es digital, pero al estar enlazado a cadenas de bloques o registros de blockchain de los distintos países, pudiera aumentar aún más la supervisión que tienen los gobiernos de las economías individuales, porque tienen un registro en el que ellos son los únicos nodos que certifican las transacciones y les da un mayor poder de censura, que también ya es algo que sucede actualmente, por ejemplo, con los bancos privados, que te ponen límites a cuánto puedes retirar de tu propio dinero, o tienes que justificar de dónde proviene el dinero que ingresa a tu cuenta. Y si, por ejemplo, estás utilizando mucho tu dinero para comprar Bitcoin en una casa de cambio, te pueden bloquear tu cuenta, es decir, que tu dinero no es tuyo. Con las monedas digitales de Banco Central, creo que esto se va a profundizar aún más. Y si bien ya Facebook tiene un gran historial de deficiencias de privacidad y ha sido presa de muchos escándalos por la venta de data individual, puede suponer un cierto alivio que no vayan a tener el poder de lanzar su propia criptomoneda, pero es un alivio aparente realmente, porque lo que van a hacer es seguir sirviendo más al modelo legacy. Van a seguir sirviendo al modelo fiat y van a servir como corredores de pago. A mí me parece una fusión entre el gobierno y una empresa privada. O sea, es como si el gobierno estuviese adquiriendo a Libra, a Facebook de alguna manera, pues. O sea, en el sentido de que ahora, bueno, trabajan para ellos, van a ser sirvientes, como bien estás diciendo. Ahora, mi pregunta era, bueno, parecen muchas bondades para los gobiernos y para los usuarios, que no, vamos a poder ver, no sé, cuándo se imprime dinero, vamos a poder ver quién, no sé, recibe un crédito, cosas así, vamos a poder tener una economía un poco más justa, si es que es posible, con un sistema que ya desde el inicio es injusto.
Creo que eso ya correspondería más a las especificaciones técnicas de las monedas digitales de bancos centrales que a la misma asociación Libra. Libra serviría como un corredor de pagos, como ya lo establecimos, que daría supuestamente acceso a una economía digital a sus usuarios, a los usuarios de Facebook. Quizás desde ese punto de vista pudiera verse como algo beneficioso, pero sería creo que sobre todo para utilizar esta moneda dentro de los mercados internos de Facebook. Es decir, que desde el punto de vista de los usuarios de Facebook sí pudiera tener beneficios. Ahora, si vamos a poder saber cuál es el suministro del dólar o del euro o de la libra esterlina del yen o del yuan, ya eso dependerá de lo que decían los gobiernos y probablemente permanezca como secreto de Estado, como lo ha venido haciendo, a pesar de que últimamente se haya hecho público y notorio la cantidad de dinero que puede imprimir un solo banco central, en el caso de la Reserva Federal estadounidense. O sea que la mejor decisión para los usuarios de monedas digitales pareciera usar Bitcoin. Pareciera ser usar Bitcoin. Si quieren preservar su incensurabilidad y su autonomía, exactamente, sigue haciéndolo. Okay. Pero bueno, quizás prosiga esta idea de que Libra vaya a ayudar a difundir aún más el uso de monedas digitales. Quizás para algunos sí termine siendo un puente hacia Bitcoin cuando vean que sus transacciones aún pueden ser censuradas y que siguen sin ser los dueños únicos de su dinero. Ok. Plataforma Purse para compras en Amazon con Bitcoin cierra sus operaciones. Esta plataforma que viene existiendo desde abril de 2014, una de las plataformas más longevas o la que yo conozco que son más longevas de Bitcoin, anunció el 16 de abril, este viernes, que va a cerrar sus puertas. Una decisión totalmente inesperada y que pareciera no tener relación con el coronavirus, por ejemplo, porque el coronavirus está haciendo que la gente compre en Amazon. Y la verdad es que esta, que es una empresa que facilita compras y ventas a través o compra de cosas a través de Amazon con Bitcoin, está viéndose afectada. ¿Y cómo es la modalidad de trabajo de los trabajadores de Purse? Bueno, los trabajadores de Purse lo que tienen es una plataforma en la que tú dices, armas un carrito de compras en Amazon y lo pones en la plataforma pidiéndole a alguien que lo compre por ti. Ese alguien lo compra por ti con un descuento en el precio. Entonces tú le dices, por ejemplo, yo quiero comprar una computadora y un celular a 10% de descuento. Entonces publico mi carrito de compras con esos precios, 10% de descuento, y alguien que quiere obtener esos bitcoins, porque los bitcoins se lo queda a quien lo compra, va y hace la compra en Amazon por mí. Eso así funciona, de esa forma funciona la plataforma. Entonces, es una plataforma interesante, pero pone de relieve algo muy peculiar de Bitcoin, que es que la gente se la pasa aguantando el dinero. Como Bitcoin lo ven como una inversión, entonces la gente se queda con el dinero. Y empresas como esta, que dependen de que la gente gaste Bitcoins, entonces no pueden ganar. Y el problema es que empresas justo como esta, que son tan Bitcoiners, son una pérdida grave para el ecosistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Purse mantenía una implementación de nodo completo de Bitcoin que se llama Bitcoin, que según CoinDance tiene de los más de 10.000 nodos que hay en Bitcoin, hay 33 nodos que usan Bitcoin. No es mucho si lo vemos en comparación con Bitcoin Core, que tiene casi los 10.000, pero lo cierto es que es otro nodo activo y que tiene otras funcionalidades, que está escrito en JavaScript, que estaba constantemente actualizado. De hecho, llegaron a sacar versiones mensuales, 58 versiones en total. Es decir, que esto afectaría a la descentralización de los nodos en Bitcoin, la caída de Purse como mantenedor de este nodo. Podría afectar si nadie se dispone a poner inversión o desarrollo en Bitcoin.
Porque antes teníamos a Purs poniendo 6 desarrolladores, que eran la misma cantidad de desarrolladores que tenía Chaincode Labs, que es otra empresa que también trabaja en un nodo, pero en Bitcoin Core. En Bitcoin Core hay creo que 4 o 5 empresas trabajando. En cambio, en Bitcoin nada más estaba Purs. Y ella ponía los 6 desarrolladores, que no es algo barato, porque hemos visto empresas gigantescas como Square, que es una filial de Twitter o está relacionada con Jack Dorsey, el dueño de Twitter, y ellos han puesto desarrolladores y es un pocotón de dinero. En cambio, entonces esta empresa aquí, que estaba en problemas financieros, aún así mantenía un nodo de Bitcoin. Entonces, para la comunidad, yo creo que tiene que preguntarse. Tiene que de verdad hacerse la pregunta. O sea, es importante esta clase de descentralización de las implementaciones de Bitcoin. Si me preguntas a mí, yo creo que sí. Porque si por algún motivo Bitcoin Core llegase a fallarse, llegase a descubrir algo que no nos gustaba o algo que impide el futuro, pero se descubre que otra implementación como Bitcoin Notes, Bitcoin u otra sí permitía avanzar, entonces lo mejor hubiese sido seguirla. Entonces esta noticia, aparte de que me tomó por sorpresa, me parece muy mala porque no es cualquier empresa. Y no tanto por lo grande, no estoy hablando de un Coinbase, un BitPay, sino una empresa Bitcoiner. En otras noticias, también se pudo saber que desde España y se está promoviendo, PwC está promoviendo un registro, una suerte de pasaportes para empleados registrados en blockchain que hagan un despeje de coronavirus, es decir, que permitan a las personas de estas empresas volver a trabajar en tanto que este pasaporte demuestre que no están infectados y que no serán no supondrán un riesgo de contagio para el resto de los empleados, ¿no? Esta noticia, desde mi perspectiva, tiene muchos matices. Desde cierta perspectiva se pudiera ver como una ayuda importante para reactivar la economía española, que se ha visto fuertemente afectada por el coronavirus. La nación en sí han habido muchos casos de contagio, han habido muchas personas afectadas, pero sobre todo en este momento con las medidas del gobierno que, por ejemplo, no han paralizado el cobro de pago de impuestos para los autónomos. Hay muchas empresas que se están viendo afectadas y al no poder trabajar por la cuarentena, la economía española se está viendo muy afectada. Entonces, este tipo de pasaportes ayuda a reactivar la economía levemente en un principio, en una primera etapa. Lo que me llega a la mente allí, la pregunta que me llega a la mente sobre ese pasaporte es ¿cómo haces que no se convierta en otro elemento más de corrupción? Porque alguien tiene que meter esa data en la blockchain, ¿no? No es que la blockchain ya tiene la data introducida o es automática de las células de las personas. Lo cierto es que hay alguien calificado que mete la data y dirá, tú estás, según la prueba, te dirá, tú estás infectado, tú no, tú puedes trabajar, tú no. Pero ¿quién le dice que yo no le puedo pagar, no sé, 10.000 euros al que hace eso, 3.000 euros y me deja trabajar? Si mi trabajo me paga más que eso, es un incentivo. Sin duda, el factor de la brecha humana es uno de los riesgos que existe, así como también el hecho de la actualización de estos pasaportes. Con lo costosos que son las pruebas de coronavirus, ¿qué te garantiza que ya no estás infectado? Te tienes que hacer nuevamente una prueba para reactualizar el informe en la blockchain, o queda tu registro de que estuviste enfermo como una mancha en un registro supuestamente inmutable, que es así como lo venden. La plataforma ya está sirviendo de mediador para lograr este pasaporte, que pasaporte es más un nombre publicitario, me parece, porque no se trata de un pasaporte en el estricto sentido migratorio o político-administrativo, sino es un pase, una cartilla de salud que muestra tu bienestar, tu estado sanitario, ¿no? La plataforma se llama Votum. Votum sirve
como un enlace, un protocolo que permite enlazar las APIs de empresas que así lo requieran. En este caso sería centros hospitalarios o laboratorios. Generaría un código QR que se conectaría a esta API y podría ser enlazado esta API, según Bottom, se puede conectar a cualquier blockchain, sea pública o privada. En el caso de este pasaporte, se enlazaría a una blockchain privada. Pero lo que llaman sobre todo la atención de este tipo de medidas, más allá de este pasaporte en específico, es que se pueda convertir en una pendiente resbaladiza este tipo de registro sanitario y que, por ejemplo, se empiecen a tomar medidas más a nivel migratorio o de pasaporte, de que en tu pasaporte tengas que tener indexado una cartilla sanitaria que demuestre tu estado de salud y que cada vez el Estado asuma más la supervisión de tu salud individual, se inmiscuya más en tu biología y con las respectivas consecuencias a nivel de privacidad que puede tener esto. Y libertad. Y fíjate que es algo que está justamente sucediendo. O sea, ya hasta hace poco el control gubernamental, la supervisión era bastante, y sobre todo en la parte monetaria. O sea, el gobierno, como toma dinero de las personas, necesitaba saber qué hacías tú con cada peso, euro que te entraba, salía, todo, para saber cuánto podía tomar de ti de una manera justa. Ahora, con el coronavirus, vemos que tienen pie para ir más allá. Y ahora ya no solo protegen tus finanzas o ven cómo manejar mejor la riqueza del país, sino que ahora quieren manejar tu comportamiento. Cómo vives, si tienes el tapaboca o no lo tienes, a qué hora puedes salir, este pasaporte, por ejemplo, o sea, si puedes ir a trabajar o no, dependiendo de una herramienta falible, que me da mucha risa que lo primero que sale en Google al buscar Bottom es que Bottom permite a las instituciones publicar insignias digitales en la blockchain que son imposibles de falsificar. Exactamente. Pregunta que me llega a la mente. Magia blockchain. La magia blockchain, exacto. Pregunta que me llega a la mente rápido. ¿Quiénes componen esa blockchain? ¿La blockchain es de quién? Ellos no ofrecen una blockchain como tal, son mediadores con otras blockchains. Se pueden conectar las APIs de distintas apps a la blockchain que se elija. Puede ser claro. Hyperledger, puede ser Bitcoin, dependiendo de la solicitud del cliente, supongo. Exacto. Y ahí es donde está el tema. O sea, a la blockchain que se van a conectar es una blockchain pública, porque de no ser una blockchain pública, e incluso siendo una blockchain pública, este lema es mentira. Es posible falsificar. Además de que iguala a todas las blockchains. ¿Cómo? Que iguala a todas las blockchains, las pone como si fueran todas iguales y tú brindaran la misma posibilidad de seguridad, como si la distribución de los mineros de los nodos de Bitcoin fuera la misma o tuviera la misma dificultad reescribir los bloques en Bitcoin que en Bitcoin Cash, por ejemplo, ya para dar pie a otro tema que interesante que hablar en esta semana. Sí, ahí solo para añadir a ese comentario, es la típica definición a propósito ambigua de blockchain en la que quien la usa sale indudablemente favorecido. La verdad es que no es así. No es así, y hace nada tuiteé, por ejemplo, un tuit muy corto que decía, ¿qué es una blockchain? Un archivo. Eso es lo que es, más nada. Ese archivo no está descentralizado, se puede descentralizar dependiendo de la red. Ese archivo no es inmutable, la red lo puede hacer inmutable o no, y es un archivo, no es más nada. Sí, además de que hablar de descentralizado o inmutable como algo ya dado y garantizado de antemano es un error garrafal. Más bien, todas estas plataformas tienden a la descentralización. Hay una descentralización emergente en el sentido en el que, pero que depende
de cuántos usuarios, de cuántos nodos, de cuántos participantes tiene la red, pero que bien si estos usuarios migran a otra red, disminuye y esa descentralización se puede perder. Es algo frágil y que se tiene que estar constantemente garantizando en el tiempo. No es algo que esté dado, que una vez alcanzado se mantiene. No, es algo que hay que proteger y cuidar y que por eso es importante estimular correr nodos, correr mineros. Bueno, y en ese mismo tema de que las blockchain no son iguales, nos vamos al sonado tema del halving de Bitcoin. La noticia que destaco esta semana es la halving de Bitcoin alcanza máximos de popularidad en Google a un mes del evento. Es curiosísimo que esta noticia destaque no solo el máximo de Bitcoin que llegó, que cuando se meten en Google Trends van a ver que está en 100 la popularidad en este índice que va de 0 a 100 y no es un índice, no es un porcentaje, sino que pareciera ser un índice de la totalidad de búsquedas que ha habido en un momento dado. Y este es el momento en el que más se ha buscado halving de Bitcoin en la historia. En la noticia se destaca algo muy interesante, que es que, por ejemplo, en casos puntuales de Latinoamérica, como Venezuela, los tiempos en los que los mineros o las personas interesadas en halving de Bitcoin buscan la palabra halving de Bitcoin se acercan más o menos del momento del halving. Por ejemplo, los venezolanos los empezaron a buscar en las últimas 2 semanas, es decir, a casi un mes. Y el interés está al máximo en Venezuela ahorita. Por ejemplo, en Argentina, por el caso contrario, el interés por el halving ahorita está disminuyendo. Ya ellos fue hace tiempo, en finales de febrero, cuando ellos estaban buscando el halving. Y me hace pensar mucho en la dinámica de la minería. Lo cierto es que en la dinámica de la minería y en la personalidad de la gente. Por ejemplo, en estas dos cosas. El venezolano, por ejemplo, una persona acostumbrada a hacer todo a último momento. Aquí que he estado en Argentina, parece que el argentino es un poco más calmado y hace las cosas como con más calma, con más antelación. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, lo cierto es que en Venezuela la minería o los negocios son siempre como una oportunidad muy rápida, algo que es ahora, que no sé si sucede en otras partes del mundo, pero lo cierto es que si nos vemos el escenario de minería argentino, es un escenario estable, que creo que no crece mucho, en el que están los mineros estos, por ejemplo, Big Patagonia y otros mineros instalados hacia el sur, y no hay mucho cambio en cuanto a eso. En cambio, en Venezuela los mineros cambian constantemente. O sea, siempre hay alguien nuevo que de repente, no sé, se enteró de Bitcoin y alguien le ofreció una máquina. Y es algo que la persona entró de repente, entonces de momento al sitio. Entonces esto puede hacer que estas búsquedas tengan esa clase de relación. O sea, los argentinos con su calma buscan para prepararse. Bueno, viene dentro de tanto tiempo esta cosa, vamos a ver qué hago con mis máquinas, si las actualizo, si no las actualizo, porque como bien dicen un invitado que tuvimos en el podcast de En Consenso, el halving es el elemento principal a tomar en cuenta a la hora de comprar equipos de minería actualmente. Y lo es, porque eso va a definir tu ganancia en el futuro. Y cuando nos vamos al del venezolano, entonces lo cierto es que el venezolano se va enterando y no le importa tanto, porque aún sigue siendo negocio, aunque eso caiga drásticamente. ¿Y qué crees que pase con el hash rate de Bitcoin ante este halving? O sea, inevitablemente la reducción de la recompensa de la minería afectará al negocio de mineros, pero también hay muchas expectativas, no solo de mineros, sino también en términos de precio de Bitcoin, que sí se puede modificar porque es una disminución del precio, es una disminución del suministro o de la emisión, mejor dicho. Entonces está este debate de si ya el precio del halving estaba dentro del precio de Bitcoin o si se va a modificar. Entonces están esas dos preguntas. ¿Qué sucederá con el hash rate de Bitcoin? ¿Sucederá algo así como lo que estaba pasando con Bitcoin Cash o con Bitcoin SV, que hace un par de semanas tuvieron su
su halving y pasó un poco por debajo de la mesa. No supuso un aumento en las búsquedas de Google como sí sucedió con Bitcoin. Nada, que no es lo mismo. Y no es lo mismo, porque Pero a no ver, todas las blockchains son iguales. no. A la primera pregunta, por ejemplo, el hash rate, sí es bueno ver hacia Bitcoin Cash y a Bitcoin SB para ver más o menos qué va a pasar. En Bitcoin Cash y en Bitcoin SB, una vez se realizó el halving, lo cierto es que los mineros empezaron a mudarse entre blockchains basados en la rentabilidad. Como estas blockchains, el Bitcoin Cash y Bitcoin SB, hacen reajuste de la dificultad con cada bloque, a diferencia de Bitcoin, que lo hace cada 2 semanas, cada 2016 bloques, entonces tú tienes como un tiempo muy, muy corto para, primero para decidir, y segundo para ir viendo qué es lo que pasa con cada uno. Y tú puedes de una, la retroalimentación es muy rápida, tú puedes de una saber, mira, pasó el halving, la dificultad está arriba o está abajo. Bueno, ahorita está arriba, me voy hacia la otra criptomoneda. La dificultad subió mucho a la otra criptomoneda porque ahora nos mudamos mucho para acá y aquí bajó porque nos salimos de ella, nos mudamos. Y eso es lo que pasó hace una semana que dio pie a esta noticia muy interesante. Mineros de Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision bailan al son de la rentabilidad, que llevó a una gráfica muy cómica en la que este es el hash rate de Bitcoin Cash y este es el de SB, y uno subía y el otro bajaba y el otro, y se cruzaban así, como un seno y un coseno, porque los mineros se van cambiando de un lado al otro. Algo parecido, no podría decir que igual, ha pasado con Bitcoin y puede pasar en este caso. ¿Por qué? Porque bueno, la verdad... con Bitcoin, en el momento en el que se bifurcó Bitcoin Cash de Bitcoin Coin, de Bitcoin, sucedió en efecto. Hubo saltos de hash rate precisamente porque los mineros de Bitcoin y Bitcoin Cash se alternaban dependiendo del aumento de dificultad y para aumentar la rentabilidad de la minería. Es decir, que ya vimos eso en el pasado, no es la primera vez que sucede. Sí, pero ahorita cambió. La diferencia que yo veo primordial es el precio. En el pasado, cuando Bitcoin Cash se bifurcó de Bitcoin, hubo una separación de precio de, creo, si no mal recuerdo, de 70-30. 70 Bitcoin y 30 Bitcoin Cash. Entonces, cuando la dificultad de uno, por ejemplo, de Bitcoin estaba muy alto, se volvía rentable irse a Bitcoin Cash. Y cuando la de Bitcoin Cash se volvía muy alta porque metías demasiado dinero, demasiados mineros, se volvía rentable irse a Bitcoin. De paso, en ese entonces creo que los algoritmos de dificultad no eran como los que eran actualmente, por lo menos en Bitcoin Cash. Ahorita Bitcoin Cash es cada bloque, pero ellos tenían una cosa muy loca que de hecho parecía en ese entonces haber estado pensada para robar hash rate. Justamente estaba como hecha para que se vinieran de allá para acá, pues. Cuando se bifurcó, estaba la fórmula de dificultad estaba hecha de manera que por un tiempo fuera rentable aquí necesariamente. No recuerdo exactamente el detalle, lo podemos buscar y decir en la próxima semana. Lo cierto es que el ajuste de dificultad hacía que los mineros se vinieran para acá. ¿Qué pasa en la actualidad? Para acá, para Bitcoin Cash. ¿Qué pasa en la actualidad? Que Bitcoin Cash está muy por debajo de ese valor de 70-30. Lo cierto es que Bitcoin ahorita vale $7,000 y Bitcoin Cash apenas vale, ¿qué? Vamos a ver. $210. O sea, no es para nada la misma relación que teníamos antes. Entonces, ¿qué puede pasar esta vez que no pasó la vez pasada? Que sí, Bitcoin se vuelva menos rentable, pero aún siendo Bitcoin menos rentable, no puedan los mineros o no sea incentivo para los mineros mudarse a Bitcoin Cash o a Bitcoin SB si ese precio no aumenta. Entonces, llega otra vez el tema del precio y me lleva a que cuando pasó Bitcoin Cash y Bitcoin SB en su halvings que pasaron en estos días, el 8 y 10 de abril respectivamente, hubo un compra el rumor, vende la noticia. O sea, esa clase de operación común de trader que se usa en esos eventos ya anticipados y que la gente sabe que alguien va a tener expectativa, pero no necesariamente sepan que vaya a suceder después. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, el halving viene el 8 de abril. Yo el 6 de abril empiezo a comprar y hago que el precio suba. Y de hecho subió, pero no mucho. Subió de 230 que estaba a 270. Algo ínfimo. Hubo como un piquito, pero muy poco.
¿Y qué pasó después de eso? Cayó. Y no solo cayó hasta el precio anterior, cayó mucho por debajo del precio anterior. Y ahorita que se está recuperando. Entonces, ese comportamiento lo podemos esperar en Bitcoin, que es la burbuja que muchos esperamos. Porque hay cierta presión trader, pero también hay un elemento que no sé si se considera mucho al ver a los mineros de Bitcoin, que es que los mineros de Bitcoin inevitablemente tienen que jugar al trader cuando pasa un halving, porque ellos siempre están viendo, bueno, yo tengo mis máquinas actualmente y mis máquinas me generan tanto. Si cae la dificultad, entonces yo podría hacer X cosas. No sé, actualizar mis mineros o podría apagar algunos mineros, tendría algunas situaciones respecto a los mineros. Pero la verdad que otra situación que tienen ellos es hacer hold de monedas. En vez de gastar esas monedas, que son de la mayor cantidad de monedas que fluyen por la economía de Bitcoin, se las quedan, porque no vale la pena. Claro. Y se esperan. Y en ese momento recuerdan, ya va, ok, la decisión ahorita parece ser quedarse con las monedas. Y empieza a pasar que la gente no consigue monedas. No hay monedas en la calle, porque los mineros son los que la ponen en circulación. Los holders de esos de infinitos, como los desarrolladores, ellos no van a vender, ellos no tienen nada que hacer con ese precio de Bitcoin. Pero los mineros sí tienen un incentivo, tienen una dinámica de mercado inevitable, ineludible. Tienen que, a juro, participar en ella. Porque si no, claro, porque tienen que cubrir el costo de sus costos operacionales. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que les termina saliendo mejor muchas veces? Creo que es lo que ha pasado las veces pasadas. No meter monedas en la economía. ¿Y qué pasa con la economía? La gente va a seguir queriendo bitcoins. Pero no. Aumenta el precio. Aumenta el precio. ¿Y en qué terminamos? Una burbuja. Porque es que es mucho el dinero que se podría retener. Entonces, yo creo que eso del pasado, de la burbuja luego de la halving, se va a mantener. ¿A cuánto llegue? No tengo ni idea. O sea, puede ser 10x como ha sido en el pasado, 20x, puede ser cualquier cosa. Ahorita se le suma la presión del dólar. Si la gente con ese poco de, bueno, no con ese poco de dinero, pero con lo del estímulo o con estar en su casa y todo el tema, se le suma que de repente ven en las noticias que Bitcoin está subiendo mucho y la gente no tiene real, ¿qué crees que van a hacer? Agarrar lo poco que tenga y meterlo ahí porque tienen la esperanza de que va a subir. El problema es que no van a saber cuándo salirse. Así es. Y los mineros van a volver a capitular, o sea, van a volver a tomar ganancias de allí. La gente quedará sin su dinero, pero los mineros seguirán funcionando. Entonces, ¿qué le va a pasar al hash rate de Bitcoin? La verdad, podría bajar porque algunos decidan apagar algunas, ¿cómo se llama? Algunas granjas. No sé si migrar a Bitcoin Cash o a Bitcoin SB. No sé si vaya a haber rentabilidad allí. Pero lo que va a pasar es que se va a una variable interesante, que es que debido al coronavirus, muchos de los mineros nuevos que estaban a punto de salir al mercado, que tienen mucha mayor potencia de hash, producidos por Bitmain y por, refrescame el nombre de la otra empresa. Microbit, algo así. MicroBT, exactamente. Esos mineros que estaban a punto de salir al mercado fueron, supuestamente su distribución fue detenida a causa del coronavirus, pero de igual manera el hash rate de Bitcoin estas últimas semanas ha seguido aumentando, casi llegando a niveles récords. Eso pudiera indicar, al menos en el caso de Bitmain, que tiene un historial pasado de minar con los equipos antes de venderlos. Entonces, ¿qué pasaría a la hora de que esos equipos se distribuyan? Es decir, cuando ya Bitmain deje de minar con ellos, es un movimiento que lo está haciendo, y tengan que pasar por todo el proceso de shipping y lleguen a las manos de sus compradores. O sea, creo que este es el momento preciso para minar como loco. Cuanto más se pueda minar para aprovechar el precio o sea, la cantidad de bitcoins que se emite, o sea, el 12.5 en vez de el 6, o sea, los 6 bitcoins, 6.25 BTC que se emitirían después del halving, creo que este es uno de los momentos más beneficiosos. ¿A ti te parece que no? Ok, a ver. El momento más beneficioso de minar Bitcoin era el inicio.
Después era No, al claro. inicio, luego del primer halving. Después al inicio, luego el segundo halving. Lo cierto es que ahorita, ya hacia el final, eso es un mito que se está repitiendo mucho en las redes sociales, de que ahorita la gente está minando más que nunca porque se va a acabar. Primero, eso es algo ilógico como una decisión de negocio. Yo no voy a gastar un pocotón de plata a último minuto para agarrarme unas poquitas monedas. Lo cierto es que yo debía haberlo metido hace mucho tiempo. Y eso es lo que pasó. Entonces, para mí, esa segunda parte de tu pregunta es un mito. O sea, los mineros personales, profesionales o industriales como Bitmain ya tenían su configuración, su planificación de cómo ellos iban a venir metiendo mineros, y por eso hemos visto que esa gráfica ha crecido lineal y no con baches ni nada de eso. Eso crece lineal porque sencillamente ellos cada vez van metiendo mineros, sacan uno, actualizan, sacan uno, actualizan, meten mineros, los venden. Entonces, ese por ese lado. Para mí no es verdad que la gente a último minuto vaya a estar montando granjas. Eso no es así. Las granjas no se montan de un día para otro, y los mineros no llegan de un día para otro. Ahora, con la primera parte de la pregunta, si efectivamente Bitmain sigue haciendo lo que hacía antes, de minar con los equipos ya vendidos a la gente, lo que puede pasar es una caída momentánea del hash rate. Porque mientras Bitmain saca esos mineros y los envía, ¿quién los tiene minando? Nadie. Y si Bitmain no tiene con qué sustituirlos, que puede ser, entonces va a haber un hueco. Pero ese hueco se va a saldar rápido, de alguna manera. Es cuestión de semanas. Entonces, la verdad es que yo, para concluir esta noticia, creo que el hash rate para arriba y el precio para arriba. Okay. Bueno, esto fue Cripto Noticias en Análisis. Si les gustó, por favor suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, en sus redes sociales, y nos vemos la semana que viene para más reflexiones con Cripto Noticias. Hasta luego.